Bueno, vamos a empezar la clase. Nos quedamos con un nuevo, un nuevo problema, que es flujo a través de un tubo circular. Habíamos comentado la primera parte. Ok. Habíamos comentado la primera parte. Ya. Esta parte de que es lo más común de flujo de fluidos, o es muy común flujo de fluidos en tuberías. Pero bueno, empezaremos por cuestiones de practicidad, por hacer algunas consideraciones. Y esas consideraciones son básicamente muy parecidas a las consideraciones que hicimos en el problema anterior. Por ejemplo, que es un flujo laminar en estado estacionario, o sea que no hay cambio con el tiempo, que esa densidad constante es un fluido, en este caso, un fluido incompresible, un líquido. El tubo tiene un largo de longitud L, o no tanto el tubo, aquí diríamos, así lo ponemos, pero en realidad podríamos decir que, mejor aquí lo ponemos, se hace un balance en esa longitud L. O sea, el tubo puede ser más largo, pero nosotros vamos a delimitar esa longitud L donde vamos a hacer el balance. Dice que el radio del tubo R es fijo, o sea, la letra R mayúscula la utilizaremos para el radio interno del tubo. ¿Por qué radio interno? Porque obviamente el tubo tiene una pared, ¿verdad? Entonces, si tenemos un tubo así, esta es la pared del tubo, y vamos a tener un diámetro interno y un diámetro que llega hasta el exterior, pero a nosotros nos interesa el interno, y la mitad de ese diámetro es el radio, ¿no? Que llamaremos R, o sea, esta distancia de aquí a aquí, es lo que llamaremos R, ¿no? De aquí a aquí. R mayúscula, eso es fijo. Y R minúscula, lo que estamos diciendo es que esta R minúscula irá de un valor del centro creciendo, o sea, va a ir variando hasta un valor de R, hasta lo que valga esta distancia. Es como allá que teníamos un valor de espesor del fluido que le llamamos delta. Aquí ese espesor, que va a ser la mitad del fluido en el tubo, le vamos a llamar radio R mayúscula. ¿Ok? Entonces otra vez vamos a considerar un fluido newtoniano. ¿Y qué fluido se mueve debido a una bomba que genera presión? Que genera presión. ¿Ok? Vamos a suponer que hay un bombeo, y en este caso, pues para seguir el problema del libro, pues estamos haciendo que el fluido sea hacia abajo, aunque creo que lo más común sería cuando bombeamos que vaya hacia arriba, cuando bombeamos, por ejemplo, hacia el tinaco, pero pues también podríamos estar bombeando hacia el fondo, de llenar una cisterna, por ejemplo, hacia abajo, ¿no? Y para acelerar ese llenado de la cisterna que está abajo, accionamos una bomba, ¿no? Pero en este caso,
pues en realidad la bomba va a ser una bomba de muy poca potencia, casi nada. Lo ponemos como un bombeo a partir de una bomba para que se entienda que hay una energía o una presión adicional. Ojo, no es lo mismo presión que energía, pero podemos eh, de alguna forma, cuando utilizamos una energía podemos generar una fuerza y una presión, ¿no? O sea que hay una cierta relación, ¿no? Entonces, vamos a suponer entonces que de alguna manera estamos generando una presión por una bomba, puede ser una bomba muy, muy simple de esas que genera muy poca presión, porque vamos a considerar que es un fluido, lo pusimos no laminar o no lo pusimos. Fluido laminar, sí, en estado estacionario, y para que sea laminar se debe mover a velocidades bajas que tengan reinos, ya quedamos de hasta más o menos 2000, 2100, ¿no? Como máximo es un fluido laminar. Si usamos una bomba en realidad normal, de una bomba para mover fluidos que comúnmente utilizamos, pues ya genera turbulencia, ¿no? Eso es nada más un ejemplo. Estamos de alguna manera usando una bomba que genera unas velocidades muy, muy pequeñas, ¿no? Casi nada. Eso es como algo adicional a la gravedad, ¿no? Entonces tenemos aquí la figura que les había comentado en la clase anterior que iba yo a dibujar, y pues ya la dibujé para evitar estarla dibujando y hacer tiempo en la clase dibujándola. Entonces yo ahí en azul puse las diferentes entradas de movimiento. Como les comentaba, esta tubería tiene longitud L, pero no, eso no quiere decir que no continúe la tubería, ¿no? Simplemente por aquí puede continuar la tubería y hacia abajo también. Y vamos a suponer que de toda esa tubería nosotros nada más vamos a hacer el balance en una longitud L, ¿no? Que es la que ponemos acá. Y vamos a hacer, aquí va a tener una especie de un anillo. En este anillo va a tener un espesor que le voy a llamar delta R. O sea, todo esto tiene un espesor, una distancia delta R, que aquí yo ya estoy poniendo, es esta misma, esta distancia es esta misma, ok. Quizás se vea un poquito diferente en ciertas partes, básicamente porque, pues mi dibujo, ¿no? No soy tan exacto en dibujar, pero todo esto tiene el mismo espesor, a la distancia, esta distancia de aquí a acá es la misma de aquí a acá, aunque se vea un poquito diferente por mi dibujo, y es la misma entonces de aquí a acá, ¿eh? Que yo la estoy poniendo hasta abajo, ahí, ¿no? Aquí la puse, o también aquí abajo. Entonces, ahí vamos a hacer nuestro balance. Entonces, déjeme checar, no sé si abrí el libro, no lo abrí, según yo sí lo había abierto, no sé por qué no lo terminé abriendo. Ok, de hecho aquí lo tengo. Y entonces, de azul, estoy poniendo entradas y salidas, ¿ok? Entonces, vamos a ver aquí cómo lo ponen. Aquí ponen ya nos pasamos mucho. Por aquí debe de estar. Problema. Ok, creo que es este. No sé si este es el que. Ah, no, aquí está. De un tubo circular. Déjame checar porque aquí. Ah, la gravedad va hacia abajo. Bueno, ni lo dice, pero pues sí va hacia abajo.
Entonces, esto es lo mismo que estamos dibujando. Ese anillo que yo estoy dibujando es lo que ellos están dibujando aquí, como esta parte de acá, un pedazo de anillo con este espesor delta. Ok, y vamos a partir de la mitad aquí, eh, quizás es la mejor forma de ponerlo como lo ponen aquí. Hacia allá es dirección R y hacia abajo es dirección Z. Yo no lo puse así, pero creo que lo voy a poner. Ahorita lo dibujo. Y bueno, esto que aparece aquí es la pared del tubo. Pues, yo lo dibujé un poquito diferente. Pero lo que les quería mostrar es esto. Que el perfil de velocidades, ¿se acuerdan del perfil allá en la película que iba cayendo? Era un perfil que ustedes dibujaron, ya le metieron números. O que es la tarea que quedó por ahí, ¿no? Pendiente. Los que ya lo hicieron. Queda así el perfil desde una velocidad máxima hasta cero, hasta una velocidad mínima cero. Aquí en la superficie plana donde va, donde toca ya el fluido con la superficie plana. ¿Va? Aquí si se fijan, va a haber una velocidad máxima, pero a la mitad, ¿verdad? A la mitad. Y si se fijan, el perfil va a empezar desde por supuesto, el fluido que esté pegando aquí en el tubo, en la superficie del tubo, va a tener una velocidad de cero. Aquí lo dice, ¿no? Pero tanto de este lado como de este lado. ¿Ok? Y aquí va a tener una velocidad máxima. Entonces tiene aquí un máximo. ¿Se acuerdan que cómo calcular máximos y mínimos? La derivada aquí, si nosotros la tomamos aquí, va a quedar así, ¿no? Queda una línea con pendiente cero. O sea, es igual a cero. La derivada de Bz con respecto, en este caso, al radio, porque va variando ahora la velocidad va variando con el radio. El radio, ojo, tanto va para allá como tanto va para acá, ¿no? Entonces, si tomamos de aquí hacia allá, que es el radio, entonces va variando, ¿ah? Pero sería lo común, ¿no? Empezamos de un valor central, un radio como que comúnmente así es, desde el punto central del tubo hacia afuera, ¿no? Por eso yo les comentaba, aquí, así es como se dibuja comúnmente. Yo dibujé esto de aquí, ahorita se los voy a mostrar aquí afuera, estas coordenadas, pero es mejor dibujarlas aquí adentro, para que se vea dónde empieza, ¿no? Dónde empieza el radio, dónde empieza el valor de cero, empezaría acá y crecería hasta un valor de R mayúscula, hasta lo que valga todo ese radio. R mayúscula es una constante que va de aquí a acá, ¿no? Es el radio. Y esta R es variable, puede ir tomando varios valores desde cero hasta un valor R. Y Z igual va a empezar de un valor cero hasta un valor de lo que valga toda la longitud del tubo que yo le estoy llamando L. Aquí me imagino que también le llaman L. Si le llaman L hasta este valor L. ¿Ok? Entonces, bueno, a esta es lo que le llaman la envoltura. ¿Eh? Esto de aquí, si yo lo estiro, queda como una hoja, ¿no? Esto va a ser todo va a dar, nada más es una parte de todo ese anillo que gira, pero va a quedar así como un cilindro, ¿no? Un cilindro de fluido, que si yo lo parto y lo estiro, queda otra vez como una hoja envolvente. Y esta longitud delta, pues es muy delgada y la haremos mucho más delgada, que tomará un valor de casi cero, ¿no? Cuando hagamos ya el límite. El límite cuando delta R tiende a cero. Entonces, aquí lo importante es que tenemos un valor máximo. Ya vimos que aquí este valor máximo, ¿cómo obtenemos un valor máximo? ¿Eh? La derivada ahí de quién sería de la velocidad es una velocidad máxima con respecto de R, porque ahora va variando, esta velocidad va variando con respecto a R. Si lo ven, ¿no? O sea, estas longitudes de vectores van aquí, desde el centro hacia allá van disminuyendo las longitudes, o sea, la velocidad. Esta longitud representa una velocidad, ya vimos, y entonces hay una variación, pero con respecto a la variable R. Entonces, aquí en el centro, la derivada, porque hay un valor máximo de velocidad,
Ojo, como va hacia abajo pareciera un mínimo, ¿no? Esto parece un mínimo, pero es un máximo, porque hay una velocidad máxima, ¿ok? Sabemos que esto indica, no tiene signo, es negativo, sino positivo. La velocidad va hacia un valor máximo positivo, ¿no? Entonces aquí hay un máximo de velocidad, una velocidad máxima, en la cual un máximo matemáticamente lo puedo encontrar con la derivada de esa velocidad, que es función de r con respecto a r. Ok, ahí será el valor máximo. Ojo, porque de ahí vamos a tomar la condición frontera. Y entonces, yo para resolver esto, lo único que tengo que hacer es resolver nada más la mitad. Si yo resuelvo de aquí hacia acá, por eso les decía, desde un valor de r desde 0, de este valor r hasta 0, perdón, de r igual con 0 hasta un valor de r aquí ya pegado. O sea, r de aquí parte de 0 y va creciendo hasta un valor aquí que le voy a llamar r igual con el radio, todo el radio que tiene ahí ese tubo interior, ¿no? Ese radio interior que yo comentaba. Por eso esta R es una constante, esta R mayúscula es una constante y esta R minúscula es una variable que va desde 0 hasta esta R mayúscula. Ya está. Creo que con esto tenemos una idea, ¿no? Entonces, vamos a seguir. Yo les comentaba que de esta figura, a ver si todavía está conectado, sí. Lo mejor que pude haber hecho, aquí ya quedó un poquito amontonado esto, pero lo mejor que hubiera hecho es poner aquí en esta parte, quizás lo voy a poner con otro color, las coordenadas que hacia allá va R, así como está en el libro, y hacia abajo va Z. Y por eso aquí partiríamos de un valor 0, 0, ¿no? Aquí R vale 0, acá, y va a ir creciendo hasta un valor de R igual con R. Aquí estaba, desde aquí hasta acá, tengo un valor que vale R. Y esto es lo que ahí nada más aparece como un pedazo de tubería. Yo aquí ya lo dibujé como todo un anillo y tengo mi elemento diferencial, que ahí se ve un poquito diferente. Y también Z va a partir de un valor de Z igual con 0, parte de aquí hacia abajo, o sea, aquí lo dice, Z igual con 0. Todo aquí hay un valor Z igual con 0. Y va a ir creciendo hasta Z igual con L, ya sea aquí o acá. En todo este plano va a ser Z igual con L. ¿eh? Entonces esto vale, ya quedamos delta R. Y entonces, fíjense, aquí BZ es igual con 0. Esto es una condición frontera. Aquí pegado, porque esta es la pared, lo voy a escribir. El tubo es un sólido. Lo más común es que un tubo sea, por ejemplo, metálico, ¿no? Esta es una flechita que indica que es la pared del tubo. Entonces, ahí en la pared ya vimos que consideramos que prácticamente el fluido que está ahí, porque el fluido se va moviendo hacia abajo, pero vamos a tener aquí en el centro una velocidad máxima y va a ir disminuyendo hasta que esté pegado aquí a la pared. Su velocidad vamos a considerar que prácticamente ya no se mueve, vale igual con 0. Y eso es cuando R vale R, o sea, R empieza a crecer de aquí hacia acá y aquí vale R. ¿Ok? En el centro, quedamos que R empieza de 0 hasta R, entonces en el centro vale 0. Y ahí mi condición frontera puede ser que tau de RZ es mínimo, a B máxima. Ya vimos que es la B máxima porque hace esto, ¿ah? Las flechitas aquí en medio es la más grande. La flechita de velocidad la más grande va en el centro.
Es una velocidad máxima, por supuesto, porque es donde está más alejado de la pared del tubo, donde es una velocidad mínima de cero. Entonces en el centro tendré la velocidad máxima y tau r de z vale cero por lo mismo, porque es un mínimo. Y quedamos que la derivada vale, ¿cuánto vale la derivada? Vale cero, ¿no? Perdón, es máximo, creo que dije mínimo, es un máximo, entonces la derivada vale cero. Igual, tanto mínimo se toma igual, ¿no? Porque es una meseta. Entonces, ¿cómo nos quedaría aquí? Aquí está de receta, ¿ok? ¿Dónde lo escribiré? Por acá. Ahora va a ser tau de RZ. ¿Qué quiere decir que es? Quedamos que es un fluido newtoniano, entonces la ecuación del fluido newtoniano sería T de B de Z con respecto a R. ¿Se acuerdan que aquí la primera significa la dirección donde se transfiere el movimiento y la segunda es donde va el movimiento? El movimiento va en dirección de Z, se va moviendo hacia acá y se va transfiriendo en esta dirección al roce de esta lámina de fluido, esta lámina que en realidad da así vuelta, ¿verdad? Todo esta va rozando a la que sigue y va generando un movimiento, ¿no? Pero hacia acá, en dirección R. Entonces, lo que nos están diciendo ahí es que en el centro es un máximo y un máximo, su derivada, ya quedamos, yo ya lo mencioné, que debe z con respecto de R vale cero. En un máximo esto es igual con cero, así cuando llevaron cálculos, ¿no? Hicieron algunos problemas, quizás de máximos y mínimos, entonces esto valdría cero y la viscosidad debe tener un valor a fuerza, ¿no? Si esto vale cero, todo esto se va a volver cero, por ejemplo, perdón, por supuesto entonces, tau r de z también va a ser cero. Si esto se vuelve cero en un máximo, tau r z vale cero. ¿Qué es lo que nos está diciendo acá, no? A r igual con cero, tau de r z es igual con cero. ¿Qué estoy haciendo? Pues ya le estoy explicando las condiciones frontera, ¿no? Hay dos fronteras, una es a la mitad, aquí es la frontera en la cual ya cambia el movimiento de un máximo y otra vez empieza a crecer, de aquí hacia aquí empieza a crecer hasta un máximo y luego empieza a disminuir, es la frontera ahí. Y la otra pues es más física porque es la frontera entre el fluido y el sólido de la pared del tubo. Ok, por otro lado, yo aquí le puse otra vez los numeritos, ¿se acuerdan? De entradas y salidas y empecé numerando primero otra vez las entradas. Como podemos ver, la entrada 1, la entrada 1 es la que entra por tau, por esfuerzo cortante, porque aquí este fluido aquí, que ya quedamos que este delta es muy delgadito, es como una hoja, todo esto es como una hoja que está enrollada. Este, esta hoja junto tiene otra, también muy delgadita, que se mueve y roza a esta otra y la hace que se mueva, ¿no? Y entonces genera movimiento por tau, ¿no? Esa es una entrada de cantidad de movimiento, ¿ok? Debido a, ¿cómo le llamamos? A transporte viscoso, creo que le pusimos, ¿no? Por ese tau, por ese roce, ¿no? Esta es la entrada, la salida va a ser de este lado, pero estamos con la entrada, la segunda entrada que le pusimos es acá. Esta también ya la vimos, que es porque ya el fluido trae cierta velocidad, y esta le llamábamos por presión de movimiento de fluido. ¿Se acuerdan que densidad por velocidad al cuadrado era presión de movimiento de fluido? Y vimos que salía desde la definición, ¿verdad? De fuerza es el cambio de momentum con respecto del tiempo, y momentum es masa por velocidad, pero en lugar en fluidos nos conviene usar un elemento diferencial de masa. La densidad la cambiamos por, perdón, el volumen, la masa aquí, perdón, la cambiamos por densidad por volumen,
y nos quedaba algo así, velocidad, densidad por volumen, algo así, entre tiempo y no sé, ahí más o menos, ahí la estuvimos trabajando, ¿no? Entonces, después de todo ese rollo, pero sale de la definición de momentum, de fuerza, la segunda ley de Newton, sale de ahí y pues por ahí llegamos a esa expresión de que nos podía quedar como, eh, o otra forma era que presión sí fuera fuerza sobre área, pero presión era densidad por velocidad al cuadrado, ¿no? Y aquí para la fuerza despejamos y me queda presión por área, o sea, aquí faltaría multiplicar por el área, ¿no? Ok, entonces, esa que ya vimos, esa ya la vimos, es exactamente lo mismo, ¿no? Y aquí viene la 3 que también ya vimos que es la dirección de gravedad. Aquí estoy suponiendo que este, esta tubería no tiene ninguna inclinación, simplemente va hacia abajo y en la misma dirección que la gravedad. Entonces la fuerza de gravedad simplemente está ayudando al movimiento. Por lo tanto, pues es una fuerza de entrada también y no tengo que meter ningún ángulo ni nada. Ojo que esta tubería podría estar inclinada y ahí sí tendríamos que meter el ángulo. Si esta está inclinada y la gravedad va hacia abajo, pues ya hay un ángulo como la vez pasada, ¿no? ¿Ok? Y tendría que aplicar el mismo concepto que vimos, que si hay un ángulo, ¿no? Y la gravedad va hacia acá o la fuerza de gravedad, se generan dos componentes, ¿no? Ok, si esta estuviera inclinada, pero en este caso no, directamente vamos a meter aquí la fuerza de gravedad o el peso, en otras palabras. Esa es la 3, pero ahora va a haber una 4. Va a haber una fuerza 4 que va a ser debido a la presión. Y esto es por eso yo puse ahí, suponiendo que hay una bombita que está ayudando. Hay una bomba que va a hacer que empuje acá cierta presión, va a dar cierta presión. Entonces hay que adicionar aparte. Esa es independiente de la que ya trae, ya la velocidad que trae, la cinética que trae, que es debido a la presión de movimiento de fluido que le llaman. Esa es una y esta es otra. Esas son las entradas, entonces estamos hablando ahora de 4 entradas, salidas. Ahora otra vez la salida 5 es la misma por tau, ¿no? Por la viscosidad, ¿no? De este lado va a salir, porque el roce de este se va a frenar con la otra capa de acá, ¿no? Que tiene menor velocidad, entonces esta como que frena, trata de impedir un poco el movimiento hacia abajo y la considera una fuerza de salida. La 6 pues es la misma de velocidad que ya trae el fluido, pero las moléculas que están fuera de acá, de alguna manera hacen que frenen esto un poco, ¿no? Este tiene que empujar a esas, y por lo tanto estas de alguna manera podríamos decir que frenan un poco y por lo tanto se considera de salida, y también porque va de salida el fluido, es otra forma de verlo, y de presión, ¿no? De presión también, aquí está saliendo una presión, simplemente está saliendo a una presión, ¿no? El fluido. Debido al bombeo, siempre que haya un flujo en una tubería, siempre debe haber una caída de presión, ¿no? Debe salir a menor presión, si no, no habría flujo. Si esta debe ser mayor a fuerza que esta, si no, si esta fuera mayor que esta, pues el flujo sería al revés, ¿no? Entonces también va a haber una por presión, ¿ok? Va a haber cierta presión aquí y entonces de salida. Bueno, yo de hecho aquí lo puse, presión P0 es la presión del fluido en la entrada y PL la presión del fluido en la salida. Esta gravedad ya no la quise dibujar acá porque ya no se iba a ver muy bien, la dibujé acá, simplemente la gravedad está en todo, ¿no? Ya sabemos, ahí va a estar la gravedad, ayudando en este caso al movimiento. Y esta pues es la entrada debido al fluido, la puse ahí, aquí puse la salida. Y creo que ya, ¿no? Tengo la longitud y bueno, aquí puse las coordenadas, las voy a dejar ahí, voy a borrar estas, o mejor si la borro, ¿no? Creo que sí se ve aquella. Ahí si la agrandamos, pues sí se ven bien. Entonces, pues creo que ya está todo. Y ya lo único que tenemos que hacer
Déjame checar cuánto llevamos, ya llevamos media hora. Vamos a adelantar el balance, pues simplemente hacer el balance, aquí volví a dibujar el esquema y bueno, pues de una vez voy a poner que la entrada uno, eso que les expliqué, lo voy a escribir. Dice entrada de cantidad. Bueno, el balance de fuerzas antes que nada. En este caso, como es estado estacionario y todo el rollo, que ya dijimos, simplemente queda entrada menos salida, es igual con cero, ¿no? O sea, fuerzas de entrada menos fuerzas de salida. Y la primera es bueno, voy a poner primero entradas. La primera entrada es, que bueno, voy a aprovechar que le puse con azul, voy a poner acá. Y voy a poner entonces entrada, bueno, sí la voy a escribir todo en azul y aprovechando, no estar cambiando. Entrada, voy a estar cambiando de color. Entrada de cantidad de movimiento a través de la superficie cilíndrica situada en R. ¿Ok? Por supuesto, en R minúscula. Y esto le pusimos por transporte viscoso, ¿eh? Por transporte viscoso, lo que es otra cosa tau. Y ya quedamos que eh, tau, así rápido, es igual a fuerza sobre área. Entonces, como es un balance de fuerzas, entonces fuerza es igual a área por tau. Y entonces, ¿cómo me va a quedar esta fuerza? Le voy a poner fuerza 1, porque de aquí, ¿no? Que estamos en el punto 1. Esa fuerza 1 es simplemente el área por tau de R de Z que entra en R. Aquí está, ¿no? R es una posición acá y luego va a salir en R más delta de R, ¿eh? O sea, es en esta misma R, pero le voy a sumar un valor de delta R, ¿no? Entonces, ahora quizás viene un poquito el problema porque ¿cuál es el área? Y el área simplemente, pues es esta área, todo esto tiene un área. Esto es como si yo tuviera una hoja y la hago un rollito, ¿no? Esa hoja yo la hago un rollito, la hago un cilindro, ¿no? Entonces, si yo tengo esa hoja, tengo así la hoja, la parto a la mitad y la estiro, esa hoja que hago un rollito, pues que va a quedar prácticamente un rectángulo, ¿eh? ¿Ok? Esta es una hoja, por ejemplo, vamos a poner de papel, ¿no? De ustedes de papel la pueden hacer un cilindrito, ¿no? La pueden doblar y hacer un cilindro. Y entonces, ya que tenemos así, ¿cuál es el área? Lado por lado, ¿no? Pero resulta que un lado, este lado de acá, sí le llamo L, ¿no? Todo desde aquí hasta abajo. Desde aquí hasta acá. Todo esto es L, ¿no? Es lo mismo que de aquí a acá, o de aquí a acá. Pero esto de acá, ¿qué es? Pues era lo mismo, si yo lo partí aquí, lo estiré, es todo esto. Esto si yo lo hago, lo doblo y lo hago un cilindro, queda esto, ¿no? Y esto no es otra cosa más que el perímetro. ¿Cómo calculan un perímetro? Y por diámetro, ¿no? Bueno,
pero como estamos usando radio pi por diámetro, el diámetro es dos veces, el diámetro es igual dos veces el radio, ¿no? Entonces, eh, eh, pi por 2r o 2pi r, ¿ok? Entonces, esa va a ser el área. ¿Ok? Entonces, ¿cómo quedará? Bueno, esta nada más es este lado, ¿eh? Este lado. Lado uno, lado 2. Lado uno, lado 2 es igual a lo que llamamos L en este caso, o sea, L. Entonces, 2πr es un lado, es el L1, 2πr, y lado 2 es L. No sé, bueno, usamos mejor minúscula para no confundir con la L. Entonces, voy a poner aquí L1 en minúscula para no confundir con la otra L. La otra L, pues ya la definimos, esta que todo de aquí a aquí es L, ¿no? Entonces, este 2πr es lo que llamamos L1 y esta L es lo que llamamos L2, lado por lado, ¿eh? Ahí está lado por lado. Entonces, de mi ecuación, ¿cómo va a quedar? Pues ya aquí ya definimos el área, que es 2pi r por L, ese es el área, 2pi r por L, por tau, r de z, pero en una posición r. Esa es la fuerza 1. Aquí quedó muy pegado. A ver si lo puedo mover un poquito. Fue ahí. Entonces, tau, área por tau. Y esto ya lo habíamos mencionado, nada más que en el otro caso, pues el área era diferente. Aquí modificamos el área y ya tenemos esta expresión de fuerza 1. La voy a meter en un rectangulito para tenerla ahí. Ya tengo la primera. La fuerza 2, ¿se acuerdan cómo quedaba? Era esa la acabo de mencionar. Bueno, primero voy a poner el enunciado 2, entrada de cantidad de movimiento. Mandar un poquito esto. Entrada de cantidad de movimiento a través de la superficie anular situada en z igual con 0. A esa le pusimos, o yo le puse por presión de movimiento del fluido. Y aquí se puede confundir con la otra presión, ¿no? Pero ahorita comentamos, por presión de movimiento del fluido. Y esa simplemente, ¿cómo quedaba? Entonces, básicamente es lo que les había estado comentando. Aquí estamos hablando de que va a entrar a una velocidad, pero estamos hablando de este delta. Pero ojo, este delta es todo esto. Estamos considerando este anillo, pero
Es como la hoja, ¿no? La hoja, lo que estamos agarrando aquí, todo esto, tiene un espesor tan delgado que es como una hoja. Y de hecho lo vamos a hacer mucho más delgado que tiende a cero, ¿no? Pero imagínense que esto aquí que yo dibujé, como decimos exageradamente, para que se vea, pero en realidad es muy delgado, como si yo tuviera esa hoja y su espesor es bien delgadito, ¿no? Y aquí, por supuesto, encima de esto, porque ya quedamos que el tubo es más largo, hay un fluido encima empujando a este, ¿no? Por velocidad, lo empuja. Antes de este plano hay todavía fluido arriba que está empujando a este, ¿no? Y por lo tanto es una fuerza que está empujando. Pero yo requiero toda esta área. ¿Y cómo calculo esta área de un anillo? Ojo, fíjense, para elementos diferenciales, básicamente es toda la circunferencia, ¿ok? Esta circunferencia, que es otra vez eh, lo que llamamos ese rato, de hecho, acá, ¿por qué? Pues, sí, este es diámetro. Diámetro es igual a 2R, ¿no? Ojo, esto es diámetro. Entonces, yo puse que esto de aquí es el perímetro. Pi por diámetro, o también lo puedo poner así. Este también es el perímetro, 2πr, porque diámetro es 2r, ¿no? Entonces, todo eso es el perímetro. Esto es el perímetro. Pero para un elemento diferencial, simplemente para encontrar toda el área esta, es el perímetro, que es 2πr por la longitud de acá, que es delta r. ¿Ok? 2πr por delta r. Entonces, ¿se acuerdan que para presión de movimiento de fluido decíamos que era presión es igual a fuerza sobre área, y en este caso presión era de movimiento de fluido es densidad por velocidad al cuadrado, y entonces fuerza es igual a presión, área por presión, es igual a densidad por velocidad al cuadrado, y entonces fuerza, que vamos a llamar 2, es igual al área, pero el área va a ser 2πr, que es el perímetro, por ese espesor delta r. ¿Ok? Por densidad, velocidad al cuadrado, pero algunos lo ponen así. ¿Ok? Es lo mismo de arriba, ¿no? Densidad por velocidad al cuadrado. Así lo pone el libro al menos, ¿no? Separa estas velocidades al cuadrado, las separa en dos velocidades, lo mismo. Y esto entra en un punto, z igual con 0, ¿eh? Está entrando aquí, a este nivel de plano donde z vale 0. Ya, bueno, ya aquí ya tengo más espacio. Borrar acá. Esa es la 2. La 3, vamos a tener una fuerza 3. Esa ya la conocemos, que es la fuerza de gravedad, que actúa sobre la envoltura cilíndrica. ¿Ok? Ahora voy a tener un elemento de volumen de todo esto. Esto, todo girando alrededor, tiene un volumen, ¿no? Es como, pues efectivamente, como un cilindro, pero muy delgado, ¿no? Este anillo así muy delgado, muy largo, y eso tiene un volumen. Estaba pensando como, ¿qué se puede poner de ejemplo? Pero pues sigue siendo como un cilindro dentro de un cilindro, con un cilindro muy delgado, ¿eh?
Y lo mismo, o sea, el volumen es esta área por la altura, como igual como todo, ¿no? Ya comentamos área por altura, o si yo tengo un volumen de este tipo, que tengo como un triángulo que tiene así un volumen, ¿no? Es esta área por la altura, ¿no? Si yo tengo un elemento así, ¿no? O por longitud, ¿no? Es esta área por esta altura, por esta longitud. Entonces, para calcular el volumen ahí, es de la misma manera, esta área que ya la conocemos, ¿no? Esa área es la misma que metimos aquí, pero ahora para el volumen es por la longitud. Esta es el área de esta parte del anillo, pero esto ya es considerando todo su volumen de este anillo. Ok. Entonces, pues de hecho en el libro creo que se puede ver mejor, ¿no? Aunque no está cerrado, pero aquí sí, esto va a tener un volumen. Aquí está cortado, pero todo esto da vuelta, ¿eh? Y todo esto tiene un volumen. Todo esto es fluido. Esta es una sección de fluido y va a tener un volumen, ¿no? Entonces, todo este anillo tiene un área, el puro anillo arriba, y por la longitud me va a dar el volumen. ¿Ok? Entonces, aquí la otra que comentábamos es que la gravedad va hacia abajo y por lo tanto no, aquí no entra en juego ningún ángulo, simplemente es directamente la fuerza de gravedad actúa hacia abajo, toda su fuerza, que fuerza 3 es igual al peso del elemento, fuerza 3 es igual, lo ponemos al peso, y el peso ya lo hicimos también ya la deducción de que nos quedaba volumen por densidad por gravedad, y ahora ya quedamos que el volumen, lo voy a poner abajo mejor, que era igual a 2πr delta R, lo voy a poner así por longitud, para decir que esto es el área del anillo, y un área por la altura, por la longitud, termina siendo un volumen. Entonces simplemente ese volumen lo voy a sustituir aquí, y bueno, entonces lo voy a poner aquí, fuerza 3 es igual a 2pi R delta R por longitud, todo eso es el volumen, por ρ por G. Y lo voy a poner así entre paréntesis para que se vea la parte que es el volumen. Y eso, aquí por ejemplo no la encerré, la voy a encerrar la fuerza 2. Y este es todo el volumen y queda así igualita la fuerza 3. Ya tengo voy con 3 fuerzas de entrada. Recordar que estamos en las entradas. Y me falta una, que es la depresión. Lo que estoy viendo es que si, no sé si vuelvo a... Déjenme ver cuánto va de tiempo. 49. Ok, podemos seguir. Entonces la otra es simplemente por presión. Ok, y va a ser igual, ¿no? O sea, aquí simplemente entra una presión que me está dando un elemento mecánico, ¿no? Una energía adicional que está generando una presión, que es un elemento mecánico. Entonces aquí le llamamos PO, ¿no? PO. Pero por supuesto, esto es sobre el elemento también diferencial, ¿no? Ok, entonces, sobre esta área.
Nosotros, ¿por qué? O sea, porque nada más estamos trabajando el balance en ese elemento. Ya cuando integramos, integramos ya todos los elementos. Esta, acuérdense que es como una hoja así de delgadita, ¿no? Este espesor va a ser muy delgadito y lo va a hacer tan delgadito igual a con cero cuando saquemos el límite. Y ya después cuando estemos integrando, estamos sumando todas las hojas y ya, ya vamos a tomar en cuenta desde aquí hasta acá, ¿no? ¿Ok? Eso es cuando hacemos matemáticamente la integración, ¿no? Integramos todos los elementos diferenciales. Por eso en cálculo integral luego se ve un capítulo que dice la integración como suma, ¿no? Sumamos muchos elementos diferenciales. Ok, entonces, pues ahí nada más es lo que llamamos presión, que estamos llamando PO o P0, en Z igual con cero. Entonces, vamos a ponerlo aquí. ¿Qué número vamos con el 4? ¿Ah? Entonces, el punto 4 es fuerza de presión que actúa sobre la superficie, entre paréntesis, anular en Z igual con cero. Otra vez, ¿no? Superficie anular es como este anillo, como anillo. Sobre esta superficie actúa esa presión, debido ahora quizás a una bomba, ¿no? Nosotros pusimos una bomba para que se entienda que ya mecánicamente ya es algo adicional, ¿no? Es otra fuerza adicional que viene debido a la bomba. Entonces aquí simplemente pues aplicamos la ecuación de que presión es igual a fuerza sobre área, pero el área es de esa área, es de la superficie anular, que ya sabemos que es 2pi r delta r, ¿no? Y entonces de aquí vamos a despejar que fuerza, ahora le vamos a llamar 4 es igual a área por presión y el área es 2pi r delta r por presión, pero esa presión estamos llamando P0. ¿Ok? Entonces lo voy a volver a escribir aquí. F4 es 2pi, entonces F4, este significa entonces F4 es igual a 2pi r delta r. Voy a poner todo así para encerrar y esta es la fuerza 4. Y son todas las entradas, fuerzas que ayudan al movimiento. Ahora sí voy a cambiar de color. Voy a poner salidas. Vamos con las salidas. A ver, regreso el color. Y ahora ya a partir del punto 5 son salidas. Recordaremos que el punto 5 es el equivalente al 1, que es por transporte viscoso, pero ahora salida. Y esta salida ahora sale en un valor de R más delta R. Aquí entraba en un valor de R, ahora sale en un valor de R más delta R. Entonces, es exactamente la misma expresión, es más, la voy a copiar. Y ya nada más la modifico, ¿no? Entonces, voy a borrar acá. ¿Y qué va a quedar de diferente? R más delta R. Ok. Creo que aquí lo mejor es ponerlo todo entre paréntesis. Se puede. RZ para no confundir. Y este sale en R más delta R. Aquí voy a poner que estamos en salidas.
Entonces aquí lo podemos hacer igual, paréntesis, en R. En un punto R entra y sale, entra en un punto R y sale en un punto R, ya le sumamos este delta R, o sea, este punto, le sumamos delta R. Y el 2 es lo mismo, de hecho podemos casi copiar todo, pero bueno, lo voy a escribir, ¿no? Perdón, el punto 6, el punto 6 es igual que el 2, eh, que quizás aquí me faltó en salidas, eh, eh, pues todo esto, ¿no? De hecho lo voy a mover acá para que quede bien, ¿no? Y voy a copiar todo esto. Bueno, no me gustó mucho porque aquí tengo más espacio, pero bueno, lo voy a modificar. Salida de cantidad de movimiento a través de la superficie a través de la superficie cilíndrica situada en R más delta R, y esto es F5, ¿no? Es igual, ahí está. O la volvemos a reescribir bien. F5 es igual a 2 pi R L tau RZ en R más delta R. Para encerrarla, y ahí está. Esa es la primera salida. La siguiente salida, que es la 6, pues básicamente es por presión de movimiento del fluido, ¿no? Vamos a escribirlo antes de copiar. Velocidad velocidad de salida de, de cantidad de movimiento a través de la superficie situada en Z igual con L, voy a ponerlo por presión de movimiento de fluido. Y voy a ahora sí a copiarla, pues es lo mismo que entra aquí, ¿verdad? Ya habíamos comentado que aquí, ya por la velocidad que trae el fluido, de arriba empuja el de abajo y aquí al revés, ¿verdad? Ese mismo anillo aquí empuja el de abajo, pero el de abajo como que lo frena, por lo tanto es una salida, pero ahora es en Z igual con L, allá era en Z igual con 0 en la entrada, ¿no? Entonces, es esta misma ecuación, pero va a variar un poquito. Oye, así. A ver cómo queda. Ahí está. Entonces, ¿qué le vamos a modificar? Varias cosas, ¿no?
De entrada vamos a borrar todo lo que se pueda, que no me sirve. F2. Creo que ya está. PZ ahí. No se ve bien. PZ. Y este ya es F6. Y en Z ahora igual con L, ¿no? Queda igual, pero nada más que es en el otro extremo Z igual con L y le llamamos F6. 2pi R delta R B de Z por rho de Z en Z igual con L. Y creo que ya está. No hay más. Lo podemos encerrar. Vamos con la 7. Y esta, bueno, la gravedad nada más siempre va una vez. Quizás es la que nos da un poco lata. Y por eso no podemos usar los balances tan simples como se usan en balance de materia, porque la gravedad pues no siempre es entrada, no siempre es salida, dependiendo. En otras palabras, no siempre la fuerza ayuda al movimiento, a veces al contrario. Si en este caso el fluido fuera hacia arriba y la gravedad está hacia abajo, pues la tenemos que meter dentro de las salidas. Ahorita la estamos metiendo como entrada porque ayuda al movimiento. Hacia donde va el movimiento, la, el movimiento va hacia acá y la gravedad va hacia acá, entonces jala también, es otra ayuda. Pero si hubiéramos puesto el fluido hacia arriba y la gravedad va hacia abajo, ahí tenemos que, en lugar de sumarla, tendríamos que restarla. Ojo con eso, porque luego en los exámenes o en los mismos libros o en otros libros aparecen estos mismos, pero un poco diferente, ¿no? Lo pueden poner, por ejemplo, una tubería acostada. Ahí, ¿qué pasa con la gravedad? Si la gravedad va hacia abajo y el flujo va así, pues aquí no ayuda ni para un lado ni para otro movimiento. La gravedad prácticamente, pues es una fuerza que ni entra ni sale, ¿no? O lo que entra de un lado sale del otro, se hace cero, ¿no? Su fuerza ahí es cero, ¿no? Entonces tengan cuidado, pero si ya, por ejemplo, va hacia arriba el fluido con una inclinación y ahora va hacia arriba, entonces la gravedad hacia abajo, ahí tenemos que ver lo del ángulo y además restarlo, ¿no? La fuerza de gravedad, restarlo porque está restando, o sea, es una fuerza que está tratando de jalar al contrario de donde va el flujo. Si el flujo va hacia arriba, la gravedad trata de jalar hacia abajo acá. Y diferente, ¿verdad? Si ahora mi flujo va hacia abajo, ahí la gravedad ayuda a que el fluido siga hacia abajo, entonces ahí se suma, ¿no? Por eso les comentaba que la gravedad es un caso muy particular. Ok. Y nada más entra una sola vez, ¿no? Dentro del balance, ya sea sumado o restado, pero no como todas las otras fuerzas. Se ponen en la entrada, entradas y salidas, ¿no? Como pueden ver, ¿no? Cada una de estas fuerzas, excepto la gravedad, pero estas que estamos poniendo, estas dos salidas y la que vamos a poner ahorita, son entran y salen, ¿no? Por así decirlo. Entonces vamos con la que sigue, fuerza de presión de salida que actúa sobre la superficie anular situada en Z igual con L. Ok, entonces ya habíamos comentado también, en este caso también esta P0 está sobre este anillo. Este anillo también ya no lo dibujamos, pero está aquí abajo
y también va a haber una presión, ok, pero esa presión ya abajo también tengo fluido con presión que me está empujando hacia arriba. Entonces, está no porque viene el fluido ya con cierta presión debido a la bomba que empuja este anillo, ¿no? Entonces, aquí es una fuerza de salida en Z igual con L, una fuerza de salida debido a la presión, ¿no? Entonces, otra vez, pues va a quedar igual, ¿no? Como la que pusimos ahí. Aquí en 4, va a quedar igual que la 4, pero ahora en L, ¿no? Está igual que esta. Ya está, pero vamos a modificarla un poco, borrar lo que no nos sirve. No es esta, ¿no? No sé si no la copié. Vamos a copiarla de nuevo, creo que no se copió. No quiere copiarse. Ahí está, copiar. A ver. Ahora sí. Entonces, así vamos a borrar lo que no nos sirve. Y es lo mismo, es la misma, está actuando en la misma área porque recordamos que fuerza es igual a área por presión. Y todo esto es el área no cambia. Lo que va a cambiar es que la presión ahora es en un punto L y a esta le vamos a llamar fuerza 7. Esta presión en L pues es en la salida igual a L, ¿no? A la longitud, a Z igual con L, ¿no? Aquí se está generando la presión. Entonces, ya está. Ahora lo que tenemos que hacer es simplemente hacer el balance, ¿no? Y metiendo todas esas expresiones, ya nada más lo voy a hacer así rápido para terminar la clase. Eh, sería, va a ser en rojo, de balance, entradas menos salidas, igual con 0. Y vamos a tener la primera entrada 2 pi r L tau RZ que entra en R, que esta es la que llamamos, voy a bajar un poquito, ahí porque esa es la que llamamos, bueno, no le voy a poner ahorita porque le voy a poner con azul, este es en R, entra en R, más la otra que es 2 pi R delta R, que es por presión de movimiento del fluido, delta BZ, que esta entra en Z igual con 0, más la de la gravedad 2 pi R delta RL por G, y luego sigue más 2 pi R delta R por P0, bueno, aquí no es así, aquí directamente, debido a la presión, y son todas las entradas, ahora restamos las salidas, que es la equivalente a esta primera, pero en salidas 2 pi R L 2 pi R L tau RZ, pero ahora en R más delta R, menos ahora el equivalente a la que sigue 2 pi R delta R PZ delta, aquí me va a quedar muy amontonado, lo voy a tratar de escribir, que quepa 2 pi R delta R BZ o BZ en Z igual con L
menos, y me falta nada más la de la presión. 2pi, nada más son tres salidas, 2pi r delta r, eh, entonces ya son entradas menos salidas igual con 0, y le voy a poner ahora sus respectivos numeritos. Esta era la entrada 1, la entrada 2, la entrada 3, la entrada 4, y luego era esta salida era la 5, la 6 y la 7. ¿Ok? Y de aquí, ¿cuáles puedo restar? Igual que la vez pasada, lo voy a hacer con un color que no se vea mucho. Esta de aquí, de la misma manera, es igual que esta. Entonces, esas las puedo eliminar porque todo es igualito, no hay variación. Las velocidades no cambian en un punto, cambian a lo largo de R, pero como estamos trabajando un valor de R muy pequeño, prácticamente ahí no cambia, y entonces todo lo demás constante no cambia. Pero en cuestión de las presiones, estas sí varían, no son iguales. Esta P0 y esta PL no son iguales. Por lo tanto, si no habría flujo. Para que haya flujo tiene que haber una diferencia de presiones en una tubería. Siempre que sea una tubería, si yo aquí tengo una presión 1 y aquí tengo una presión 2, si a mí me dicen que la presión 2 es mayor que la presión 1, entonces el flujo va hacia allá. ¿Ok? Si la presión 1 es mayor que la presión 2, el flujo va hacia allá. ¿Ok? Y si son iguales, pues no hay flujo, ¿no? Así de fácil. Tiene que haber una presión mayor de un lado que otro en una tubería dentro del fluido para que haya movimiento o haya flujo. Entonces, simplemente ahora reacomodando. Vamos a reacomodar, simplemente vamos a lo que habíamos hecho ese día, que me conviene, como que de alguna manera podríamos decir que voy a, lo voy a pasar del otro lado de la ecuación, y también el término de ¿no? Esto lo voy a pasar de este lado, van a cambiar de signo, entonces va a quedar 2pi r l tau rz en r menos 2pi rl tau rz r más delta r, y aquí va a ser en r. Ok, a ver si se ve, me quedó medio feo, más grande para que se vea. Aquí en r más delta r, y aquí de este lado en r, y ya todo lo demás queda igual como estaba. Entonces va a quedar 2pi r, voy a poner primero las presiones, 2pi r delta r por P0 menos 2pi r delta r por, creo que hago mi letra muy grande porque no me cabe mucho, pues estos cuadernos digitales son más chiquitos que los normales. Entonces, bueno, voy a tratar de hacerlo más pequeño. Entonces, 2pi r delta r por P0 menos 2pi r delta r por PL. Y ahí sí ya no me va a caber, lo voy a poner aquí abajo. Más 2pi r delta r, que es el área por L, ya me da el volumen, por ρ por G, que es el peso, ¿no? Ok, ya está reacomodado ahí.
Ahí lo que podría hacer, dividiendo la ecuación entre, ojo aquí, 2pi, dividiendo la ecuación entre 2pi, toda de ambos lados. ¿Por qué no 2pi r? R no lo puedo yo eliminar, o no puedo decir, vamos a suponer que aquí de este lado yo quiero dividir entre r y de este lado. El problema es que aquí no puedo decir r, se me va con r y esta r también. El problema es que estas r no tienen el mismo valor, porque esta r de acá, está en un valor de r más delta r y esta r está en un valor de r. Entonces no tienen el mismo valor, no los puedo dividir, ¿no? A veces, aunque sean variables, entendemos que es el mismo valor. No importa que sean variables, los eliminamos. Cuando son constantes no hay ningún problema. 2 y pi son constantes, entonces yo si divido entre 2 y pi, todo pues se me elimina, ¿no? Entonces, no hay ningún problema. Y aquí lo podemos ver, ¿no? Aquí está, no tiene el mismo valor, aunque sea muy pequeño, pero este valor de acá no es el mismo que este, ¿no? Este es más largo, es un valor de r más delta r y este es un valor de r. Entonces, ahí en esa expresión, a veces no nos lo dicen, pero este r es ese valor, ¿no? Está en r más delta r y esta r está en un valor de r. Entonces no lo puedo dividir, es más, es una variable. R de entrada, ¿no? Y no está en el mismo valor. Y además, si le vamos a sacar límite, va a quedar dentro de la derivada, ¿no? Entonces, ¿qué les parece si lo vuelvo a escribir? ¿Qué tanto llevamos de tiempo? Déjenme checar. Si nos pasamos demasiado o lo terminamos, que ya empezamos. 1 hora 17, no, pues sí, ya nos pasamos. Entonces, lo voy a escribir nada más y ya, la siguiente clase sería 2i rl tau rz. Más o menos cupo. Y todo esto ya habíamos quedado, todo lo dividimos entre 2 y pi. Quedando y L, ¿no? Y L. ¿Ok? Y entre 2 pi L, entonces ahí tengo una L. Y entonces quedaría, se me iría, en este primero se me iría 2 pi y la L y nada, me quedaría R tau RZ en R más delta R, menos del otro lado igual, nada, me queda R tau RZ, pero ahora evaluado en R. Ok, se me va 2 pi y el L con esta L. Y luego del otro lado, de ese lado se me va a ir el 2 pi y me va a quedar delta R PO entre L menos, ahí también se me va el 2 pi, me va a quedar 2 pi, me va a quedar, y la 2 pi R era, aquí me faltó R, entonces 2 pi R
Aquí queda R delta R y del otro lado queda R delta R, L entre L, más, ahí también se va 2pi R delta RL, R delta R, pero la L sí se me va ahí. Chequenlo, ¿no? Así debe de quedar. Cuando dividimos todo entre 2pi L, ¿no? Ojo, aquí me faltaba una R, entonces eh, se me va 2pi con 2pi y me va a quedar R delta RP0 y abajo una L, R delta RP0L. De este lado es exactamente lo mismo, me queda la R delta RPL entre la L y de este lado se me va el 2pi con el 2pi, pero también se me va la L con la L, por eso me queda nada más R delta R roje. Ya está. Hasta ahí lo voy a dejar, porque aquí ya entonces, ya simplemente esto es para simplificarla, ¿no? Nada más lo estoy simplificando para que me quede aquí. Ahora lo que voy a hacer es todo dividirlo entre delta R, todo ambos lados, ¿no? Y de este lado me va a quedar, si le saco ya límite cuando delta R tiende a 0, o sea, lo hago muy pequeño, esto me va a quedar una derivada, básicamente la derivada de R tau RZ con respecto de R. Fíjense, ahora me va a quedar aquí un producto. Tengo que aplicar la derivada de un producto después. ¿Ok? Y es un error que se comete mucho, que a veces también dividen entre R y eliminan la R y ya no da, ¿no? Ya se comete ahí un error. Entonces, daría la derivada del lado izquierdo y del lado derecho, pues simplemente si se fijan, como estamos dividiendo entre delta R, se me va a ir, la delta R y la delta R. Simplemente ya más será una cuestión de acomodar eh, ahí, ¿no? De acomodar un poquito ahí. A ver cómo queda, ¿no? Para que quede igual que la del libro, no la hemos checado. Bueno, voy a dejarlo ahí, porque ya casi ahora sí nos llevamos la hora y media, pero bueno, como ya es la última clase, esperemos que no hay problema. Déjenme checar tiempo. 1:22, todavía faltaría, suponiendo que nos llevamos la hora y media, faltaría unos minutos, pero aquí la voy a dejar.